¿Cuántos no se vale tener nombre? Muchos cumpleañeros. Oh, no, bastantes. Bastantes en el mes de diciembre. En realidad somos una familia con el Señor. Porque vamos a continuar con el libro de Mateo. Esta es la semana número 46 en el libro de Mateo. Vamos en el capítulo 6. Hoy vamos a estar en el verso 10, la segunda parte del verso 10. Y el título del mensaje es Hágase tu voluntad. Señor Jesucristo aquí está enseñando a sus discípulos a cómo orar. Les indica al principio que no sean como los hipócritas, que quieren ver repetitivas. Pero dice, más bien cuando ustedes oren así, comenzando en el verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, oramos pidiéndote dirección para estudiar este texto, especialmente el verso 10, entendimiento. Señor, ayúdanos a estar concentrados en escuchar la palabra y tener una actitud humilde frente a ella, reconociendo que es tu autoridad, es tu voluntad revelada por el fruto de tu palabra en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. La oración del creyente, como está indicada en la palabra, debe de estar centrada en Dios. Hay algunas cosas que repito una y otra vez porque creo que es importante hacer este énfasis en la oración. Cuando leemos Padre nuestro que estás en los cielos, vemos la paternidad, el amor de Dios como Padre por sus hijos. Santificado sea tu nombre, es el pedir que el nombre del Señor, que es santo, sea santificado, sea glorificado. Está esa necesidad, la primera petición, santificar el nombre de Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra vida, debe traer honor al Señor. Este es en el verso 10, comienza, venga tu reino. Lo hemos estado viendo por varias semanas ya, que es el reino de Dios, el reino universal de Dios, y oramos por el reino terrenal, el establecimiento del reinado de Cristo aquí en la tierra. Y ahora vamos con hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que está la segunda petición. La tercera petición, la primera es santificado sea su nombre, la segunda es venga su reino y la tercera es hágase su voluntad. Las tres están centradas en el Señor. No hay nada esta es la esencia de la oración. Dios ha hecho todas las cosas para Él, para su propia gloria, y si no responde nuestras oraciones, dice Santiago, que es porque pedimos mal, pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Dios no escucha eso. Así que mantenemos el centro en Dios mismo, y al orar y al clamar tenemos fe en que cualquier manera como Dios escoja responder a la oración, siempre esa forma de responder irá dirigida para que su nombre sea santificado, para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? Así que en esa línea de santificar el nombre del Señor, el Señor indica ahora a orar pidiendo que se haga su voluntad. Así como en el cielo se hace su voluntad, que se haga aquí en la tierra. La voluntad de Dios, hablando de voluntad, y la voluntad del hombre están en polos opuestos. La voluntad de Dios y la del hombre son diferentes, son muy diferentes. El hombre tiene su propia voluntad, igual Dios tiene su propia voluntad. Algunos creyentes piensan que la voluntad soberana de Dios
del hombre. Y la manera como lo expresa es pensando que a través de sus oraciones van a acomodar a Dios a su voluntad. Está lejos de la verdad. Dios no depende de los planes del hombre, Dios no depende de nadie. Y haría lo soberano a Dios. La voluntad de Dios no está sujeta a la de nadie. Él es autosuficiente, Él es la autoridad, el todopoderoso que gobierna el universo, y lo que Él ha decretado, todo se cumple exactamente cuando Él dice y como Él dice, en el tiempo que Él dice. Ahora lo que tenemos que entender es cómo es presentada la voluntad de Dios. Hay tres. Mire, quiero que miremos. Y esto define mucho. No sé si ha escuchado el término come as you are. Ven a Dios así como tú estás. No podemos venir a Dios así como estamos. Podemos venir a Dios como Él dice que vengamos. Y cuando venimos a Dios somos transformados a través de la oración de acuerdo al carácter, a la voluntad de Dios. Estas son tres características de la voluntad de Dios: la voluntad soberana de Dios, la voluntad directiva de Dios y la voluntad deseable de Dios. ¿Sí? Y Dios solamente nos pide que oremos por una de ellas. La primera, la voluntad soberana de Dios. Quiere decir que Dios cumple todo lo que Él se propone. No hay nada de lo que Dios se ha propuesto que no se vaya a cumplir. Vamos a Isaías 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién puede oponerse al propósito de Dios? No hay tal cosa. Nada ocurre por casualidad. Todo ha sido determinado o predeterminado por Dios en su voluntad soberana. De otra manera, como vemos la voluntad soberana de Dios, es que Él predestinó a todos los que habían de ser salvos. En la clase de esta mañana veíamos que el hombre no escoge a Dios. El hombre es escogido por Dios, es llamado por Dios. Efesios, miremos en Efesios 1, versos 4 al 5, para mirar otra muestra de la voluntad soberana de Dios. Dice el apóstol Pablo: según nos escogió en Él. ¿Quién escogió? Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hiciera la creación. Si usted ha sido escogido por Dios, obviamente siempre anunciamos que así es, que no sabemos quién es y quién no es. Si usted ha sido escogido por Dios, usted fue escogido antes de que Dios creara el universo. El universo no existía cuando usted ya estaba en la mente de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí muestra la soberanía de Dios al elegir a los que Él va a salvar. Otro ejemplo de la voluntad soberana de Dios es en la muerte de muchas naciones, y les dice a ellos acerca de la muerte de Jesucristo. La presenta como algo predeterminado. Versos 22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, al cual
Dios le mató, bueno, hasta el 23, hasta el 24, le mató, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios predeterminó la muerte de su Hijo Jesucristo, y por eso Él fue y murió en la cruz. Era la voluntad de Dios que así fuera, la voluntad soberana. Otro ejemplo de la voluntad soberana está en Romanos 13:1. Los gobiernos, todos, son establecidos por Dios. Aún el presidente que tenemos. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nadie tiene autoridad a menos que Dios se la haya dado. El Señor Jesús con Pilato, Poncio Pilato, Pilato le dice: no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para matarte. Jesús le dice: no tuviera ninguna autoridad si no se te fuera dada de lo alto, Dios te la dio. Entonces, la voluntad soberana de Dios, todo lo que se propone, como dice Isaías, se cumple. ¿Quién lo puede detener? Dios predestinó a los que van a ser salvos, Él eligió en Efesios 1, 4 al 5. Pedro presenta que la muerte de Cristo fue predeterminada por Dios y por eso sucedió como sucedió. Todos los gobiernos son establecidos por Dios soberanamente. El corazón del rey está en la mano de Dios y Dios lo mueve como Él quiere. Dios pone y quita reyes. En Génesis 1, versos 1 en adelante, vemos que Dios dijo y fue hecha la creación. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿De quién dependió Dios para hacer la creación? ¿Qué usó Dios para hacer la creación? Su voluntad soberana. Él decidió hacer la creación, Él dijo y fue hecho. Así que toda la historia de la humanidad depende del plan de Dios, el plan soberano de Dios. ¿Sí? La historia es ver el plan de Dios en acción. Así que Jesucristo no nos enseña que debemos por esta voluntad. Esta voluntad se va a cumplir, anyways. Dios no necesita de oración, Dios no necesita de nadie para llevar a cabo lo que Él ha cumplido. Segundo, la voluntad del deseo de Dios. Esta es bien importante. Pero no es esta voluntad por la que vamos a hablar, pero es importante que la miremos. La voluntad del deseo de Dios es consistente con su voluntad soberana, pero no siempre se cumple. ¿Sí? Por ejemplo, primero, en Mateo 23:37, el Señor Jesucristo desea, Jesucristo es Dios, el Señor Jesucristo desea que Jerusalén sea salva. Pero mire lo que pasa con Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Está hablando de su deseo. Después habla que su casa queda desierta. Ese es el deseo de Dios, que Jerusalén sea salva. Segundo, Dios desea que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2, versos 3 y 4. Pero no todos los hombres son salvos. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, está la voluntad de deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuántos son salvos? Son una minoría, no una mayoría. Entonces, la voluntad y el deseo de Dios es una voluntad que no siempre se cumple. Tercero, Cristo desea que todos vengan a Él, pero no todos vienen. Mateo 11, versos 28 al 29, es una invitación que el Señor hace aquí en general. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vienen todas las personas a Cristo? ¿Descansan todas las personas en Cristo? No sucede. Se lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mayoría de la gente anda corriendo en la vida. Es un rat race. ¿Es la voluntad de Cristo que todos vengan? Sí. ¿Vienen todos? No. ¿Es la voluntad de Dios que todos sean salvos? Sí. ¿Se salvan todos?
No. ¿Era la voluntad del Señor que Jerusalén fuera salva? Sí. ¿Fue salva Jerusalén? No. Cuarto, Dios, dentro de la voluntad de deseo de Dios, Dios desea que los cristianos le obedezcan y se santifiquen. Mire 1 Tesalonicenses 4:3. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. Pero resulta que no siempre obedecemos o cumplimos este deseo de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero aún hay creyentes que pecan con pecados de inmoralidad sexual, no se cumple el deseo de Dios. Dios desea, no estoy promoviendo con nada de esto el pecado, que la Biblia no lo promueve. Dios desea, pero nosotros todavía somos responsables de obedecer y alinear nuestra voluntad a la suya. La tercera área de la voluntad de Dios es la voluntad directiva de Dios. Sí, primero está la voluntad soberana, la voluntad de deseo y ahora la voluntad directiva. La voluntad directiva, aquí es donde entramos en esta parte. Esto es lo que Cristo dice que oremos. Esta es cuando oramos, hágase tu voluntad, es esta la voluntad por la que estamos orando. ¿Sí? Estos son los mandamientos y todos los principios revelados en la palabra. Esos son. Un ejemplo, Éxodo 20. No matarás. No hay que matar. El Señor en el Sermón del Monte aclara que se trata de algo del corazón más que una acción. Obviamente ambas están prohibidas. No cometerás adulterio, no dirás mentiras, no profanarás el día del Señor, no usarás su nombre en vano. Allí está la directiva de Dios. Entonces oramos por eso. Colosenses 1:9. Bien interesante esta escritura, vamos a ir rápidamente. Colosenses 1:9. En realidad va desde el 9 al 14, lo leímos la semana pasada, el día del servicio. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, miren lo que dice: no cesamos de orar por vosotros. Va en línea con la voluntad de Dios esta oración. No cesamos de orar por vosotros. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo las Escrituras. Está hablando de vivir en obediencia. En Filipenses, Pablo ahora lo mismo. Capítulo 1, versos 9 al 11, dice que abundemos en amor, en conocimiento, para que entonces nuestras obras traigan honor al Señor como Él se revela. Entonces Dios va a conceder las peticiones de su corazón. ¿Por qué? Porque las peticiones de su corazón van a ir conforme a la voluntad de Dios, porque es una persona que se deleita constantemente en el Señor. Y la palabra habla de áreas reveladas claramente acerca de la voluntad de Dios, como la salvación, 1 Timoteo 2:4, ser lleno del Espíritu, Efesios 5, 17 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, más bien estar lleno del Espíritu, y hablar con con himnos, cantos, estar siempre agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Someterse a todas las autoridades, 1 Pedro 2, 13 al 17. Persecución venía para ellos y Dios les dice: sométanse a todas las autoridades. Sufrir por él, 1 Pedro 3, 17 al 18, en el contexto de evangelización. Eso provoca persecución, provoca sufrimiento. El Señor dice que suframos por él, esa es su voluntad. Santificarse, 1 Tesalonicenses 4:3, lo leemos ahora. 1 Pedro 1, 14 al 17, el Señor dice: sean que santos, como yo soy santo. Entonces esas son áreas de la voluntad de Dios reveladas claramente en la Biblia, por la cual el creyente debe clamar. Romanos 12, versos 1 y 2, vamos a leer. Mire como Pablo dice que el creyente debe presentarse delante de Dios. Esta es la voluntad revelada de Dios, la voluntad directiva, la que Dios ordena que se haga. Romanos 12, versos 1 y 2. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo un creyente puede orar en línea con lo que Jesucristo dice?
hágase tu voluntad. Aquí dice en lo práctico, dedica todo su cuerpo, no hace nada en su cuerpo para dañarlo, sino que dedica su cuerpo apartado para el Señor como un sacrificio vivo. Dedica su mente, sus ojos, sus oídos, su hablar, su corazón, todo su ser. Se lo dedica al Señor y se presenta como un sacrificio vivo. Ese es su culto racional delante del Señor. Y no se conforma a este siglo, dice aquí, no os conforméis a este siglo. Ve lo que sucede a su alrededor en el mundo como algo aborrecible, como algo sucio, como algo inmundo. Por eso el cristiano nunca anda conociendo los nombres de artistas inmundos, fornicarios y adúlteros que van camino al infierno si no se arrepienten, y jamás los miraría como alguien para admirar, porque dedica su vida al Señor, no al mundo. Es separado del mundo, está apartado. La manera de pensar de los mundanos no tiene nada que ver con él, porque esto le lleva a conocer la voluntad de Dios. Por eso no se mezcla, no se revuelve. Y más bien es transformado en su entendimiento. ¿Cómo se transforma el entendimiento? Por la renovación de vuestro entendimiento. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la palabra, conoceréis la verdad, refiriéndose a la palabra, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del mundo, libres del pecado, libres de obedecer al deseo pecaminoso de la carne, y libres para escoger hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Esta es la oración que el Señor dice que levantemos. Y a través de su palabra el Señor guía a sus hijos. Les da convicción cuando usted lee las Escrituras. Usted lee la Escritura, usted medita en lo que está leyendo, usted piensa en lo que está leyendo, usted se cerciora que entiende las palabras del Señor, las guarda en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Contratiza la voluntad del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quiénes son los que son llamados a apartarse de las pasiones pecaminosas? Son los jóvenes, porque los jóvenes tienden a ser explosivos, a tomar decisiones rápidas, a moverse con lo que va en la onda o la moda que está ahora. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra está contenida en la voluntad de Dios, la mente de Dios está revelada. Entonces, cuando el creyente está orando, hágase tu voluntad aquí en la tierra, está orando para que él sea transformado por la palabra de Dios en una persona obediente, una persona que camina derechito con Dios, una persona que se deleita en la palabra del Señor y clama por la voluntad del Señor. Tal vez eso puede significar sufrimiento, tal vez eso pueda significar pobreza, tal vez eso pueda significar muchas cosas, con el propósito de que se cumpla la primera petición: santificado sea tu nombre. Toda petición está fundamentada: santificado sea tu nombre. Entonces, al orar que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo por la voluntad directiva de Dios, esas órdenes que Él dio claramente, y que Él sea obedecido en todo. El Señor hace la comparación cuando dice: como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo están los ángeles, en el cielo están todos. Si usted tiene seres queridos que han muerto en Cristo, ellos están en el cielo, solamente ellos, solo los que han muerto en Cristo, ¿sí? Y allá ellos están haciendo la voluntad de Dios 100% del tiempo, 100% cumpliendo su voluntad, igual con todos los ángeles. No hay ninguna muestra de duda ante la voluntad del Padre. No hay ninguna muestra de rebelión en contra de los propósitos de Dios, pero más bien hay un deseo intenso, hay un hambre por Él nos hizo para usted tiene que leer la Biblia. Cuando usted le pregunta: ¿ha leído la Biblia? Hay un montón de excusas. Digo, esta persona
puede vivir para Dios, esta persona no ama a Dios, esta persona no tiene hambre de Dios, esta persona no puede conocer la voluntad de Dios, ¿cómo lo va a obedecer? Está afuera, no es un ciudadano del reino. Entonces mostramos compasión, animamos a esa persona, oramos por esa persona. Dios quiere que su nombre sea glorificado. Anoche mirábamos un área para el matrimonio, en la humildad y la mansedumbre, que tienen que ver cuando venimos al Señor, en un corazón contrito y humillado, un corazón que está dispuesto a reconocer la autoridad de Dios. Voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu plan, hágase tu propósito. Y no hay nada que traiga mayor gozo en la vida del creyente que obedecer la voluntad del Padre. Es lo mejor, es lo máximo que se puede experimentar. Es un estado glorioso que vamos a llegar, porque estaremos experimentando la gloria de Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad cuando lleguemos allá un día. ¿Sí? Una condición donde no va a haber pecado, donde va a ser la obediencia, la voluntad de Dios en perfecta armonía. Así que el Señor dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay un modelo, hay un lugar donde sí se está haciendo la voluntad de Dios. No es en la tierra, es en el cielo. Los hombres en la tierra, ¿qué buscan? No buscan la voluntad de Dios. Los hombres en la tierra no buscan el reino de Dios. No es lo primero en sus vidas. No es a lo que se dedican. Sus planes en la tierra no son dirigidos para glorificar a Dios, sino dirigidos para complacerse a sí mismos, para cumplir su propia voluntad, no la del Padre. Unas personas hablan, estos son mis planes. Pues hay que orar, hacer tu voluntad. Aquí en la tierra, Lucas 22. Aquí tenemos un ejemplo de lo que significa orar para que se haga la voluntad del Señor. Y aquí, a raíz de esto, quiero tocar algunas maneras equivocadas de oración que hay y regresar siempre a este modelo que el Señor nos presenta de lo que es orar por la voluntad de Dios. Lucas 22, 39 al 44. El Señor Jesús está en Getsemaní, va con sus discípulos, Él sabe que va a morir. Y esto es lo que sucede. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una pausa aquí. El Señor Jesucristo está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa. Es legítimo que el creyente le diga a Dios, Señor, ojalá que no sea así. Ojalá no tenga que sufrir esto. Es legítimo sentir temor. Es legítimo sentir inseguridad. Es muy humano. Cuando decimos orar conforme a la voluntad de Dios, no quiere decir que si usted pierde un ser querido, pues mantenga la frente en alto, al cabo Dios es fiel y usted tiene que ignorar eso. No, hay que llorar. Si hay que sufrir, hay que sufrir. Pero el Señor Jesucristo aquí nos presenta el modelo de lo que es la humanidad sometida completamente a la voluntad de Dios. Y dice, Él está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa. Mira lo que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea lo que yo quiero. Esto es muy contrario a lo que se enseña en la oración, pensar eso. Cuando el Señor Jesucristo, quien tenía como Hijo de Dios toda la libertad para orar así, Él no demandó. Él declaró, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi. En el universo, dentro del reino universal de Dios, hay una parte del universo donde hay rebelión, y es en la tierra. Los hombres se han levantado contra Dios, son enemigos de Dios, son hijos de la ira de Dios, así dice
voluntad es la mejor que hay. Pero no es así. La voluntad de Dios, esa es la única voluntad que es buena y que es perfecta. Entonces hay una lucha, tiene que haber un clamor. Jesucristo esto es lo que presenta. Él nunca pecó, fue tentado en todo, pero sin pecar. Lo leemos ahora en el Santo Señor. Pero mire lo que el Señor presenta aquí en cuanto a lo que es orar para que se haga la voluntad del Padre. 43, le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor está respondiendo. Y estando en agonía, ¿cómo está el Señor? En agonía. ¿Cuál es la agonía que el Señor está experimentando aquí? Agonía es como estarse muriendo. Pero lo está presentando no una persona vencida, tirada, herida, sino una persona luchando, como empujando, como en una batalla, como en una guerra. Cuando está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la agonía que el Señor está experimentando, esa entre su voluntad y la voluntad del Padre. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es una condición médica, es algo que sí puede suceder. Cuando hay un estrés demasiado fuerte, hay una combinación en los vasos capilares. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y les dio bueno durmiendo. Orar por la voluntad de Dios no es simplemente, me arrodillé frente a mi cama, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ya terminé, ahora sí hago mis cosas. De acuerdo a lo que el texto está agonizando frente a esta batalla. Puedo pensar en ejemplos como Jacob en el Antiguo Testamento, cuando estaba luchando con el ángel. Dice que Jacob no soltó, no se salió de la batalla hasta que el ángel no lo bendijera. Es la misma condición. Es la misma condición, es una dependencia total en Dios, es un clamar a Él. Jonathan Edwards predicó sobre este texto una vez y dice que el ángel vino a fortalecer al Señor, traía la respuesta a su petición, y la respuesta de Dios cuando Jesús oró, hágase tu voluntad, es: tienes que tomar esa copa. No es tu voluntad, es la voluntad de Padre. Igual con cada uno de nosotros. Por eso digo, es una aberración pensar que yo puedo demandar algo de Dios. Es una aberración, para no hacer un término más bajo. Jesús, al recibir la respuesta a la oración, sintió la agonía en su oración y sus gotas de sudor eran como tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Habla de que venga a nosotros tu reino y después pasan a decir, hágase tu voluntad. Aquí de las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer termino haciéndolas. Miserable de mí. Y termina diciendo, gracias sean a Dios por el Señor Jesús. Orar por la voluntad de Dios es algo. Las que Dios ha establecido que yo tome. Debemos estar dispuestos a tomar la copa que el Señor haya decidido ya para nosotros, sea lo que sea. Sea lo que sea. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste con la arrogancia de los que dicen en el nombre de Jesús declaramos que esto va a suceder? Name it and claim it. O como rateros como Jodorowsky, toda esa línea de falsos maestros. Dios quiere el mejor para ti y quiere que lo tengas ahora. Dios quiere que sea tu voluntad, como tú quieres, como a ti te gusta. No más pídelo ahora. Tú crees, con esa voz suave. ¿Sí? Arrogancia, diabólico. Ese es el mensaje del diablo. Mateo 4. El diablo tentó al Señor Jesús y le dijo, ¿por qué no conviertes una roca en piedra? Es decir, satisface tu necesidad ya de acuerdo a tu voluntad, Jesucristo. Hace tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Es una oración, una petición muy profunda. Podemos así hablar, y así creer, y así proclamar.
se haga la voluntad de Dios. Si la copa de Dios es que esté enfermo, y eso le glorifica más a Él, a que esté fuerte, que así sea. Que se haga la voluntad de Dios, no la mía, la voluntad de Dios. Dios no ha hecho ninguna promesa específica en la Biblia de sanarnos físicamente. ¿O sí? ¿O sí? ¿Hay alguna? Ellos dan narrativas de que Dios puede sanar. Otros libros dan narrativas de que Dios puede sanar. Pero otros libros dan narrativas de que Dios a veces no quiere sanar. Que se haga su voluntad, no la nuestra. Debemos entonces no orar por sanidad. Yo creo que sí debemos orar por sanidad, confiando en la voluntad de Dios que va más allá de nuestro deseo. Cuando venimos delante de Dios, no venimos a usar su nombre para declarar lo que queremos. Esto es arrogancia. Y la mano de Dios está contra el que ora y lo resiste. Otra forma errónea de orar sería estar pensando que al fin, como Dios es soberano, pues nomás es pedir sin ninguna pasión. Al cabo Dios lo va a hacer. Por Pedro, y están persistiendo en la oración, pero no están creyendo que Dios puede contestar su oración. Hechos 12, de 5 al 16, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, persistentes, concentrados, dedicados a clamar para que Dios libere a Pedro de la cárcel. Le dijo el ángel: ciñete, átate a las sandalias. Lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. En el verso 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios escucha la oración de la iglesia. Dios quiere que la iglesia ore. Dios quiere que su voluntad se haga por medio de la oración de la iglesia. ¿Necesita Dios la oración de la iglesia? No, Él es soberano, pero Él ha decidido usar la oración de la iglesia y orar así. Eso es lo que vemos aquí. Verso 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? ¿Qué está pasando aquí? ¿No están orando sin cesar? ¿No están suplicando que Dios estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, oraban al segundo y dijeron: oh, es un ángel, es el ángel de Pedro. No sé dónde sacan esa idea, pero no puede ser Pedro. Pedro está en la cárcel, es imposible que Pedro salga. ¿Acaso Dios va a hacer algo imposible? Tenemos que orar, pero Dios no lo va a liberar. No. ¿Era gente de oración? Sí. Y lo que el Señor dice: no oren como los hipócritas. Ellos no están orando como los hipócritas. La segunda parte es: no oren como los gentiles, que hacen referencia a no podían creer. Dios quiere que oremos con pasión. Dios quiere que oremos creyendo, porque Dios quiere hacer su voluntad. Hay cosas específicas que conocemos de la voluntad de Dios, clamamos por ellas. Hay cosas que no conocemos. Si Dios las va a hacer o no las va a hacer, pero igual Dios dice que oremos y confiamos en el Señor. Si el Señor quiere sanar a esa persona, lo va a sanar, y ha sanado a personas. Pero si no, ahí lo va a dejar si esa es su voluntad. Lo que importa es su voluntad, no mi petición, su voluntad. El enemigo número 1 de la oración, el orgullo, fue el que provocó que
14, Isaías 14, versos 15 al 14, así que tengo que encontrar. Ya me puedo leer de mis propios errores. En el verso 12 al 14. Eso, el verso 12 al 14. Cuando caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí empieza el orgullo, subiré, está hablando yo, al cielo, en lo alto junto a las estrellas. Un amigo me contaba que sus hijas fueron a visitar una iglesia pentecostal hace poco y se les hizo horrendo uno de los cantos que estaban cantando allí. Hay hermanos en la fe en las iglesias pentecostales, no estoy diciendo que es completamente, pero hay cosas horrendas que... ¿Cómo pueden hablar así? ¿Cómo pueden cantar algo así? ¿Cómo pueden presentar una oración así delante de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en esa canción? Es el sistema de Satanás. Yo me sentaré en el trono de Dios. Yo le puedo dar permiso a Dios cuando Él pueda orar en mi vida. Es la predicación del diablo. Fue echado al cielo, fuera del cielo. El ser humano piensa tanto en sí mismo. Es muy común, ¿sí o no? Muy común. Términos como la autoestima. Si es necesario, ¿verdad? Tiene que tener una buena autoestima. El Señor dice, niégate a ti mismo. ¿Cuál estima vas a tener de ti si no vales nada? Niégate a ti mismo. Reconoce que no vales nada. Niégate a ti mismo. Muere a ti mismo. Toma tu cruz. Ponte como un reo de muerte. Debemos clamar al Señor con todo. Si la intención del corazón es que se haga su voluntad y si nuestra primera intención es que su nombre sea santificado, entonces vamos a Él con plena libertad, pero no con arrogancia, con humildad, con un corazón contigo. Tu voluntad. Tampoco cometa el error de decir, bueno, ya oré, así que pues ya oré por un carro nuevo, ya ahorita voy por... acabo de orar. Eso es como usar un amuleto. Y decir, que su voluntad sea hecha. Y al orar así estamos orando principalmente que seamos hallados. En el centro, ahí usted está en el centro. Transformación del carácter. Sucede una transformación en el corazón a través de ese medio. Y nos lleva a parecernos más al Señor. Nuestra oración cada vez se parece más a lo que Él dice en la palabra. No transformamos los planes de Dios, al contrario, clamamos para que se lleven a cabo. La finalidad de la oración no es el obtener respuestas, sino más bien es venir a Dios en amor, en sumisión, en obediencia, es porque nosotros necesitamos orar. No necesitan nuestras oraciones. El llamado al creyente es el de suplicar para que venga el nombre, para que venga el reino de Dios y su nombre sea santificado, para que en la tierra se haga su voluntad, así como se está haciendo en este instante allá en el cielo, igual aquí en la tierra. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Usted instantáneamente puede orar en cualquier momento por cualquier necesidad, buscando la voluntad. Padre, tú eres soberano, tú eres el Rey del universo, nuestro Padre que estás en los cielos. Tu nombre es santo y es necesario que sea santificado.
Tu reino es eterno y es necesario que se establezca también aquí en la tierra. Tu voluntad es perfecta y es necesario que así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Ayúdanos a obedecer lo que tú indicas en esta oración. De la inmundicia del mundo y dedicados a ti, oh Dios, transformados por la renovación de nuestro entendimiento al conocer tu palabra, para entonces entender tu voluntad que es buena y perfecta y alineada financieras, de matrimonio, de salud, de toda área emocional, Señor. Estamos llenos de necesidades. Las presentamos ante ti, oh Dios. Clamamos a ti sabiendo que necesitamos de tu provisión, de enséñanos día a día, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Padre, oramos también por las personas que están hoy aquí, Señor, y no te conocen. Tú sabes quiénes son. Tú estás viendo el corazón de cada uno en este instante, en este lugar. Pedimos